efectivamente mi nombre es Carolina Leighton y soy asesora jurídica de un concejal independiente, Pedro Delgadillo, en la comuna de Maipú. Nosotros tuvimos una reunión hace 2 semanas, sí, más o menos, hace como 2 semanas, en la oficina, porque efectivamente parte del directorio, ¿verdad? Quería un poco de orientación respecto de diferencias entre una asociación y una fundación, y prácticamente qué es lo más beneficioso en el fondo para la finalidad que ustedes como grupo de personas que se reúnen con una finalidad especial, ¿cierto?, quieren conseguir. Entonces, efectivamente nos reunimos ahí y de ahí surgió la idea de que yo pudiera venir al iniciar esta asamblea para poder resolver dudas de repente o aclarar un poco la película y ver efectivamente cuáles son las diferencias entre una y otra, ¿ya? Primero que todo, aclarar que una fundación y una asociación son efectivamente personas jurídicas, ambas tienen personalidad jurídica y ambas también son sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de una persona jurídica, quiere decir que esa persona jurídica tiene un RUT. Es como nosotros somos personas naturales. ¿Ya? Existen las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales tenemos un nacimiento y una muerte, que son hechos naturales, ¿verdad? Y tenemos un RUT asociado a nuestra vida natural. Las personas jurídicas, por otro lado, se crean a través de las leyes, de las normativas, y también tienen un nacimiento y una muerte, ¿ya? Y también tienen asociadas a lo largo de su vida un RUT para ser identificados, para poder atribuirles derechos, deberes, obligaciones, etc. ¿Ya? Ambos grupos, como les digo yo, son asociaciones jurídicas, personas jurídicas sin fines de lucro. Al hablar de que son personas jurídicas sin fines de lucro, nos referimos a que efectivamente, independiente de las actividades que tengan o las finalidades que tengan, cuando ellos generan algún tipo de recurso, al ser sin fines de lucro, eso quiere decir que esos recursos que se generan no pueden ser divididos en su directorio o en las personas que los integran, sino que tienen que ser siempre reinvertidos en la misma organización para las finalidades y objetos que legalmente están establecidos en los estatutos, ¿ya? Es decir, las organizaciones sin fines de lucro no pueden tener... las personas que lo conforman en el fondo no se van a hacer ricos ni millonarios, independiente de que les vaya muy bien, porque efectivamente la cantidad de dinero que se pueda adquirir a través de fondos o a través de las actividades que ustedes realizan por ley, se tienen que invertir en las finalidades de la organización, ¿ya? Dejando eso un poquito claro, me gustaría hablarles de las diferencias entre una asociación y una fundación. Bueno, primero que todo, la asociación, el patrimonio o la parte más importante de una asociación son los miembros, los socios, ¿ya? Ese es el patrimonio, esa es la riqueza que tiene una asociación versus una fundación que está enfocada básicamente a la obtención de recursos, no a las personas. En la asociación lo importante son las personas y que las personas se pongan de acuerdo para cierto objetivo. ¿Ya? En la fundación funciona de manera diferente porque la fundación de partida no tiene socios de manera natural, ¿ya? Solamente un directorio. La asociación, por otro lado, tiene socios, ¿cierto?, que se comprometen de manera regular a pagar una cuota, y esa es la manera como funcionan con esos dineros. Aparte de los dineros que se puedan conseguir, no sé, a través de beneficios municipales, pero siempre son bien acotados, ¿ya? Porque la asociación funciona para sus socios, única y exclusivamente. La fundación tiene un directorio, pero esto es abierto, acá no hay socios, acá no hay personas individualizadas que puedan ser beneficiadas con los proyectos, independiente del objeto que tenga la fundación, puede abarcar a nivel, no sé, pues local, municipal, regional, nacional, internacional, o sea, no tiene límites en cuanto a las personas que se pudieran beneficiar respecto de los proyectos que realice una fundación, ¿ya? Respecto de la obtención de proyectos, o sea, la obtención de recursos, como yo les mencionaba, la asociación también tiene ese límite. Los recursos están,
tanto a nivel regional, del gobierno regional del GORE, como también municipal, locales. Existen proyectos a los que las asociaciones igual pueden postular, pero son bien limitados. El día que nosotros estábamos en la municipalidad, nos juntamos y estábamos comentando este tema, yo les contaba que en la municipalidad de Maipú, por ejemplo, hay subvenciones que se entregan todos los años y son ordinarias y otras son emblemáticas. Las ordinarias, por una parte, que es a la que las asociaciones podrían eventualmente postular, son de aproximadamente 700.000 pesos, 800.000 pesos anuales, ¿ya? Para un proyecto específico. Por otro lado estaban las subvenciones emblemáticas, que son creadas dentro de la municipalidad de Maipú. Esto no quiere decir de que todos los municipios tengan exactamente lo mismo, ¿ya? En donde las asociaciones que llevaban más de 5 años de funcionamiento y que efectivamente se podía comprobar que ellos realizaban una labor importante en la comuna y que eran destacados en eso, podían optar a estos proyectos que contemplaban recursos de 8 millones, 10 millones, 12, 20, dependiendo del proyecto que se presentara. Y efectivamente esos proyectos, por ejemplo, en la comuna de Maipú, son generalmente entregados a fundaciones. Les pongo este ejemplo para que ustedes comprendan un poco la diferencia, principalmente entre uno y otro radica en la obtención de recursos. Una duda. Cuando hay un fondo disponible para entregar a distintas instituciones, ¿se puede hacer la diferencia entre le voy a entregar a fundaciones y no a asociaciones? Por supuesto, de hecho legalmente eso está establecido. ¿Sí? ¿Y dónde está establecido? En diferentes normas. Por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social existe el Fondo de Fortalecimiento a las Organizaciones Sociales y la norma que lo regula es la famosa ley de donaciones, que no sé si ustedes la han escuchado. Por ejemplo, la ley de donaciones sociales, porque se dividen en las sociales y en las culturales, efectivamente está enfocada, y en la norma lo dice, a las organizaciones, fundaciones sin fines de lucro, que tengan por objetos sociales, de salud, de discapacidad, y lo nombra, ¿ya? Y ahí la asociación efectivamente queda afuera. Ese es un ejemplo, pero respecto de la ley de donaciones, por ejemplo, efectivamente ahí hace la distinción. Ustedes como asociación no pueden postular a la ley de donaciones, pero como fundación sí. Y ahí se les abre un mundo, pero enorme, enorme de recursos. O sea, cuando yo les hablaba de proyectos a nivel internacional, a nivel regional, a nivel nacional, justamente a esa parte me refería. Los proyectos, como tú bien indicas, puede ser cualquier tipo de proyecto Que tengan que ver con el objeto. Con el objeto, pero claro. Me refiero, ya. Por poner un ejemplo, ya necesitamos aquí en la fundación, porque ya somos una fundación, necesitamos, por dar un ejemplo, 10 sillas, 10, digamos, sillas. Sí. ¿Esa se puede hacer ese proyecto y plantearlo? Por supuesto. Sí, que tengan que ver con el objeto. Cuando nos reunimos la otra vez yo les mostraba, hay un modelo de estatutos en el que es a través del Ministerio de Justicia, que todo está reglamentado por el Ministerio de Justicia, para poder crear una fundación. Y acá, bueno, hay varias cosas que yo les dejé copia y también hay una acá por si alguno lo quiere leer, revisar bien, etc. Y acá se establece el objeto. Al crear una fundación ustedes tienen que tener un objeto claro. Y dentro de todos los lugares en donde uno acá tiene que rellenar, ¿cierto? Y tiene que poner, identificar de alguna manera la fundación que pretende crear, la parte del objeto es la más grande, ¿ya? Y eso tiene una razón de ser, que les explicaba a los chicos ese día, de que la idea es que si ustedes querían tomar esta decisión, en el objeto pusieran lo más amplio posible. Porque si el día de mañana querían, por ejemplo, como usted bien decía, postular a sillas, para poder comprar sillas, para que la fundación tenga disponibilidad, efectivamente quepa ese proyecto dentro de los objetos que ustedes tienen. Entonces, por eso el objeto tiene que ser lo más amplio posible. Ahora también hacer una aclaración.
ustedes ya son una asociación que está formada desde el año 2013, ¿cierto? Ya son una asociación y ustedes como tal no es que puedan pasar a ser fundación, ¿ya? La asociación y la fundación, como yo les decía en un comienzo, son personas jurídicas diferentes, tienen objetos y la forma de administración es distinta, por ende, si ustedes lo que quieren es tener una fundación, pueden tener ambas cosas, también eso es así, pueden continuar como asociación y pueden tener una fundación también, en donde los beneficiarios de la fundación sea la asociación, por ejemplo, ¿ya? Pero sí o sí ese es un trámite nuevo que hay que hacer. Va a ser como yo les decía al comienzo, una persona jurídica diferente a la asociación, ¿ya? Independiente que el directorio pueda ser el mismo, ahí no hay límite tampoco en eso, o que se elijan otras personas, o que la fundación también decida el día de mañana tener miembros colaboradores, que si exceden de 10 también van a formar parte de comisiones y van a poder estar en las juntas, porque esa es otra diferencia. Las fundaciones no tienen asambleas, porque como les decía en un comienzo, no hay socios, naturalmente. Podrían más adelante, ¿cierto?, crearlos igual, miembros colaboradores se llaman, en las fundaciones, y participar de las juntas de directorio, ¿ya? En donde también hay que hacer una rendición de cuentas, también hay un acta, igual que acá, ¿ya? Pero tiene un nombre diferente. Y eso va a ser resorte de ustedes, si ustedes lo quieren hacer así o no. Esas son decisiones que ustedes pueden ir tomando a lo largo del tiempo. Tengo una duda. Sí. Las fundaciones no se crean desde la ley 20.500, Sí. ¿También están así? Sí. Efectivamente la normativa que las regula son las normas del 545, artículo 545 del Código Civil y siguiente, y la ley 20.500. Esas son las... ¿Para su conformación también? Para todo. Ya. Esa es la norma que los regula. De hecho, yo les comentaba cuando llegué que yo les traje una carpeta con todas las normas que son aplicables tanto a las asociaciones como a las fundaciones. Y como tú bien dices, efectivamente la ley 20.500 es la que regula la creación, organización y funcionamiento de una fundación también. ¿La asociación también? También. Nosotros podemos dibujar. También, sí. ¿Y el directorio es permanente en el tiempo? Eso depende de ustedes. El directorio, claro, el directorio cuando se crea la fundación puede durar un máximo de 5 años. Eso va a depender de ustedes cuántos años, porque ese también es uno de los espacios que hay que llenar. Pueden dejarlo por 1 año, 3 años. Pero ¿cómo va a depender de nosotros si no tenemos capacidad de decidir en la fundación? Claro. Pero se supone que ustedes van a ser las mismas personas que van a crear la fundación. Pero no... Va a ser el mismo grupo de personas. Sí, ¿no? pero ¿quién decide? Pues si no, ustedes, porque primero... como fundación no tenemos facultad para decidir. Una vez que se haya creado, pero tú tienes que hacer una asamblea general. Cuando tú vas a crear una fundación, se supone que te vas a juntar con personas, ustedes, que tienen una finalidad en común. Vamos a suponer que ustedes no tienen una asociación, que se están conociendo ahora. Para poder crear una fundación, ustedes tienen que hacer una asamblea constitutiva. Recién dijiste que no se podían hacer, no... Estamos hablando del inicio, no del funcionamiento, ¿ya? Del inicio. Se van a juntar personas que tienen una finalidad común y que van a decidir efectivamente qué es lo que quieren hacer, ¿ya? Teletón es una fundación. Les pongo el ejemplo, ¿ya? Para que ustedes lo vean. Y efectivamente ahí hubo un grupo de personas que se reunieron sin ninguna calidad en ese momento porque todavía no creaban nada. Era una reunión en donde decidieron que iban a hacer una fundación, en donde decidieron quiénes iban a ser parte del directorio, en donde decidieron si iban a tener o no miembros colaboradores, en donde decidieron cómo iban a funcionar. Legalmente la fundación tiene que tener 2 juntas de directorio, cada 2 meses tiene que tener una junta de directorio. El directorio tiene que estar conformado mínimo por 3 personas, pero eso no significa que no puede estar conformado por más, ¿ya? Los miembros colaboradores, si son más de 10, van a ser de asamblea también, porque cada vez que se junte el directorio, van a tener que estar presentes los miembros colaboradores y de alguna manera también van a ser garantes de que efectivamente todo lo que se haga en la fundación sea de acuerdo a sus objetivos, a que se cumplan las normativas que ustedes tienen o las que vayan creando con el paso del tiempo, etc.
Y por otro lado, también ustedes pueden seguir de manera asociativa en la asociación que ya funciona. Nada impide que sean ambas cosas. Sí, pero tienen reglas distintas. Por supuesto, funcionan de manera diferente, pero básicamente por lo que conversábamos ese día, yo les decía que, claro, nosotros en la comuna trabajamos mucho con organizaciones de discapacidad, en Maipú, ¿ya? Con muchas organizaciones de discapacidad, y efectivamente hemos visto los límites que ellos tienen para poder acceder a cosas. O sea, prácticamente ellos dependen de la buena onda, del beneplácito, de la administración de turno, para poder conseguir, por ejemplo, el arriendo de una propiedad, para poder funcionar. Eso era lo que yo les decía a los chiquillos ese día, porque también me hablaban de que ellos estaban constituidos en Pudahuel, Sí. ¿cierto? Pudahuel es una municipalidad que igual tiene ciertas limitaciones económicas. Maipú no es una comuna que tenga, no está dentro de las que tienen más, pero tampoco tiene poco, ¿ya? Y también ahí trabajan muchas organizaciones y nosotros hemos sido testigos de cómo efectivamente nosotros redactamos las cartas de solicitud de comodato cuando una organización se constituye en la comuna, porque para poder ser beneficiario de esas cosas, las organizaciones, independientemente de que sean fundación o asociación, se tienen que constituir, tienen que tener como domicilio la comuna a donde van a postular sus proyectos. Maipú, por ejemplo. Eso, Carolina, independiente, la asociación constituida en Pudahuel, Sí, la fundación constituida en Maipú, sí, ¿no se cruza? No. Para nada. para nada. Para nada. Son Ya. diferentes. Son diferentes. Siempre tengan eso en mente porque son personas jurídicas distintas. Como yo les decía que le vamos a dar nacimiento a una persona jurídica diferente a la asociación. Ustedes se pueden constituir en Viña del Mar, donde ustedes quieran, mientras tengan una dirección Y para funcionar en la el comuna. nombre no tendría ningún problema, es de nosotros el nombre. Sí, ya Es de nosotros. entonces no debieran tener problemas porque uno de los requisitos al minuto de poder confirmar una fundación es efectivamente presentar el certificado del registro civil de disponibilidad del nombre, ¿ya? Pero ese es un trámite que hay que hacer en el registro civil central. Y ahí cuando lo vayan a hacer, yo les recomiendo que lleven el certificado de inscripción entonces, para que lo puedan usar tanto en la asociación como en la fundación. Independiente, a ver, una sola palabra que cambie, supongo que somos Asociación Dimus Chile. ¿Sí? Sería Fundación Dimus Chile. Eso no tiene nada, no impediría en nada que cambie. Asociación no. en el nombre, porque el nombre es Asociación Dimus Chile. ¿Ese es el que está inscrito Sí. o el nombre que está inscrito es DIMUS? No, No, asociación. Dimus Chile. Asociación Dimus Chile. Ya. Pueden ocupar el mismo o pueden ocupar DIMUS, solo, como ustedes quieran. Ya. Pero si ustedes efectivamente tienen inscrito el nombre, lo pueden usar y dar fe de eso en el registro civil. Ahí no hay Ya. problema. ¿Y se puede crear una fundación sin patrimonio? No, porque efectivamente lo más esencial en una fundación es el patrimonio. Pero también lo conversábamos ese día y mira, la gran cantidad de fundaciones que nosotros por lo menos hemos visto que se ha creado en la comuna no tienen patrimonio. Y efectivamente como organización se constituyen como fundación porque quieren tener un patrimonio, ¿ya? Entonces hay fundaciones que se crean con un patrimonio de 100.000 pesos. O sea, no tiene como Un mínimo, no. máximo. O sea, Tienen no que puede ser. presentar el No, dinero, o sea, se no hay dice que dar está el cuenta de dinero. que ahí están los Ah. 100.000 pesos tampoco. Ya, Ya. o sea, yo puedo decir que presento, no sé, por 500 lucas, aunque no hable, y una impresora. Pero, Claro. por ejemplo, ya, eso es un Así es, con ya. eso tu parte. Y eso Tienes no que- significa quizá que, como bien dice Priscila, que hay que demostrar la plata No. y las tablas. No. Así que sí, efectivamente no se pueden crear sin un patrimonio, pero ese patrimonio generalmente, porque ¿qué fundación? Bueno, a lo mejor existen y deben existir en realidad, pero son muy pocas las que parten con un patrimonio efectivo, real y cuantioso, ¿no? Son muy poquitas. Generalmente las fundaciones se crean justamente para poder obtener recursos. Sí, pero finalmente si tú creas una fundación con un patrimonio ficticio, eso está fuera de la norma. Sí, Eso efectivamente, sería ilegal. efectivamente, pero no tiene ninguna trascendencia. No, sí, o sea, Legal. sí, Para que no te entiendo, haya- sí deben haber muchas formas así. Pero me refiero a que tenéis que ver la forma de poder cubrirte.
Sí, puede ser, pero 100.000 pesos de repente no es una cifra tan compleja de cubrir en caso de cualquier cosa, como tú bien dices. Pero no es algo para nada complejo. Si hablamos de un monto así, ahora si ustedes ponen en el monto inicial, no sé, 5 millones de pesos y no tienen cómo demostrarlo, si es que eventualmente hubiese algún problema, igual no es bueno tampoco poner un monto tan alto, si es que efectivamente no lo tienen, porque la fundación tiene que tener un contador, ¿cierto? Porque tiene que presentar contabilidad la fundación. Entonces también después, de manera contable, tú tienes que demostrar que hubo ese ingreso inicial, de manera contable, no físico. Pero sí tienes que partir tu contabilidad con esos 100.000 pesos. Entonces algo, como les digo, que en un año de ejercicio, a lo mejor no va a ser tan difícil de cubrir. Pero si ponen 5 millones, en la parte contable van a tener problemas el primer año porque efectivamente no los tenían. ¿Alguna consulta? Para efectos de los COSOC, ¿hay diferencias entre asociaciones y fundaciones, que son los consejos de la sociedad civil? ¿No? Ahí no hay diferencia. No. Pero sí tenía entendido que tiene que ser de alcance nacional, ¿o no? No. Tú puedes... Depende del COSOC también. Pero, ¿cuál es tu pregunta? Por ejemplo, o depende de los reglamentos. Por ejemplo, en el Servicio Nacional de Discapacidad ¿Ya? funciona un COSOC, un Consejo de Sociedad Civil. Sí. Yo tengo entendido que tienen que ser solamente fundaciones que tengan un alcance a nivel nacional y representativos de las distintas discapacidades. Por ejemplo, tiene que haber una fundación o asociación que sea de personas con discapacidad física, Ya. discapacidad auditiva y Comprendo. discapacidad visual. Ya, Pero no, a nivel efectivamente. comunal es territorial, funcional y de interés público. Ya, Depende de la... sí, va a depender de la alcance. organización. Porque, por ejemplo, nosotros en la municipalidad también tenemos un COSOC. ¿Sí? El Hospital del Carmen, por ejemplo, también tiene un COSOC. Y eso va a depender efectivamente del reglamento. El Hospital del Carmen no podría, por simple naturalidad, ¿cierto?, representar a la nación. Es local. Yo creo que tiene que ver efectivamente con el origen de la organización que tiene el COSOC. Y eso está dado por los reglamentos, ¿cierto? Así es, se rige por los reglamentos. Al igual que las asociaciones y las fundaciones, ustedes pueden crear todos los reglamentos internos que se les ocurra, de funcionamiento, de gasto de recursos, de obtención de proyectos. Pero finalmente el que corta el queque es el directorio. Si tienen miembros colaboradores, más de 10, no. O sea, sí, siempre es el directorio, pero con apoyo de las comisiones de los miembros colaboradores, en una fundación. ¿Pero el directorio tiene la facultad de decidir por sobre esos colaboradores? En el caso de Pugna, siempre va a dirimir el presidente, sí, que es parte del Ellos tienen directorio. derecho a voto, Así los es. colaboradores solamente a voz. Así es, sí. Consulta, Carolina, por lo que yo supe de la asamblea anterior, es como que los socios se me imaginan que tienen, a ver, nuestro objetivo de la asociación era una parte más social, ¿ya? Ahora nuestro objetivo lo queremos ver más también a la parte de investigación médica. Claro, eso me lo Ya. Entonces eso se haría por el lado de la fundación. Y podría ser lo social también, ¿verdad? Por supuesto. Podríamos tener ambas en la fundación. Por supuesto, ustedes, como yo les decía, en el objeto de una fundación pueden tener lo que a ustedes se les ocurra. Y la recomendación en ese sentido era mientras más amplio, mejor. O sea, cuando ustedes definan objetos o el objetivo de esta persona jurídica nueva, tienen que ser lo más amplios posible. Yo les contaba a los chiquillos ese día que la idea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si yo me quiero dedicar, no sé, a la confección de zapatos, tengo que poner en el objeto que la confección de zapatos puede ser con cuero sintético, reno de color negro, amarillo, rojo, verde, naranja, ¿me entienden? La idea es poner todo lo que se les ocurra ahí, ¿para qué? Para que el día de mañana ustedes puedan postular a fondo de cuero naranjo. Porque si yo acá no puse que tenía o que quería confeccionar con cuero naranjo, no puedo postular al proyecto para cuero naranjo, ¿ya? Y lo otro es lo que abarcan, no solo a nivel local,
siempre es importante en los objetos de una fundación poner de que ustedes van a trabajar en la medida de lo posible a nivel local, regional, nacional e internacional. ¿Ya? Porque eso no les va a limitar el día de mañana cuando ustedes efectivamente quieran postular a algo o a fondo. El otro día hablábamos respecto de lo que querían hacer con la investigación, que es algo innovador igual. Es algo en donde desconozco si hay otra asociación, agrupación, fundación que esté trabajando el tema investigativo en la distrofia muscular, no lo sé, pero por lo menos a priori no me suena, no es algo común, ¿ya? Y efectivamente los fondos, hay fondos internacionales que se dedican exclusivamente a la investigación y que muchas veces se pierden porque no hay organizaciones, ni fundaciones, ni asociaciones que postulen a esos proyectos. Y obviamente son proyectos cuantiosos porque efectivamente para poder hacer investigación se requiere de mucho capital. Yo no sé si la pregunta va dirigida aquí o a los chiquillos, ¿Ya? pero nosotros siendo asociación, creo que no hemos aprovechado completamente todo lo que podríamos hacer como asociación. ¿Por qué ser fundación si siendo asociación no hicimos muchas de las cosas que podríamos hacer? Postular a cosas, etc. Siendo asociación, nosotros de igual forma podríamos postular algún proyecto de investigación. De investigación no estoy segura. Lo que sí sé es que como asociación todos los fondos disponibles para asociaciones son mucho más pequeños. Por ende, asumo de que para investigación eventualmente no. ¿Ya? No lo sé, no estoy segura, pero asumo que no, porque efectivamente las asociaciones tienen, al principio cuando empezamos acá yo les explicaba que la asociación va siempre a beneficiar a sus socios. En ese sentido es cerrada. La fundación, por otro lado, claro, a lo mejor naturalmente no tiene socios y solo hay un directorio y las comisiones de trabajo con los miembros colaboradores, pero en una fundación tú puedes beneficiar a todas las personas que la fundación en sus estatutos diga que va a beneficiar. Y eso no tiene un límite, no está limitado, no es cerrado como en una asociación. Acá porque claro, efectivamente en la asociación tú puedes incluir a más miembros, ¿verdad? A nuevos socios que van llegando una vez que van conociendo el trabajo que ustedes están haciendo. Pero ellos se tienen que adecuar a los estatutos y a los reglamentos que ustedes tienen, ¿ya? En cambio la fundación, claro, trabaja un grupo de personas más pequeños, pero no es cerrado. Cuando obtiene recursos y cuando puede ejecutar un proyecto, está abierto a la comunidad que cumpla con los requisitos que ustedes eventualmente en ese proyecto tengan. Por ejemplo, el proyecto está dirigido a menores de edad o a personas mayores de edad, ¿cierto? Fundación Teletón tiene atención para, dentro de su reglamento, cuando ellos lo crearon, para menores de edad, ¿cierto? Todas las personas que tengan una discapacidad y que tengan menos de 18 años. Por ende, si viene una persona a intentar ingresar al proyecto Teletón con 21 años, por regla general, porque también hay excepciones, se le va a decir que no puede, ¿verdad? Porque el reglamento de Teletón está establecido de que efectivamente ellos van a trabajar con niños menores de edad. Por lo mismo mi pregunta, nosotros somos un grupo relativo, que no somos tan grandes. Siendo un grupo no tan grande, no hemos aprovechado las instancias como asociación. ¿Quién? Y creo que esta pregunta va a los chiquillos, ¿no? ¿Quién se haría cargo como directiva de esta nueva fundación para poder hacer todas las cosas que no se hicieron siendo asociación? Y que convivan las dos. Que en eso estamos, esta reunión es para informarnos, no es que vamos a tomar una decisión. Obviamente, si eso tiene que ser sometido a votación. Sí, esa es la idea. ¿Quién va a tomar la decisión? Nosotros. Claro. O sea, la idea mía era poder resolver algunas dudas en la medida de lo posible y que ustedes obviamente después en su asamblea puedan conversarlo, analizarlo, verlo, pero eso era básicamente saber las diferencias entre una y otra, entender de que no tienen que pasar a ser porque no van a pasar a ser, son personas diferentes, ¿ya? Ustedes pueden crear la fundación y seguir siendo asociación
asociación. Pueden darle finalidad a la asociación y pasar a ser solo fundación. Eso son decisiones que ustedes tienen que tomar. Yo igual les traje toda la información posible. Dejé acá varios Power, PPT, leyes, normativas, etcétera. Y siempre también saben que en caso de alguna duda o asesoría en el camino de que, o en la decisión que ustedes puedan tomar más adelante, igual pueden contar con nosotros para resolver dudas o para asesorarlos en lo que requieran. Pero la idea de esto es que ustedes conocieran un poco ambas realidades y que en base a eso, quizás un poco más informados que la idea, puedan tomar una decisión como grupo. Ver cuáles son las cosas que efectivamente, como tú bien dices, quizás no se hicieron. Preguntarse también por qué no se hicieron. Porque si ustedes son una asociación, está compuesta por socios y efectivamente tiene un directorio, pero acá todos ustedes son responsables de las cosas que se hicieron y no se hicieron. ¿Ya? En una fundación, quizás efectivamente es diferente, como tú decías, toma la decisión el directorio. Pero también los miembros colaboradores, siempre y cuando sean más de 10, y también la gente, o sea, si la fundación va a trabajar con la asociación y la asociación continúa con vida, ustedes igual pueden tener injerencia. Se supone de que esto se hace por un bien común. ¿Ya? Y eso no hay que perderlo de vista nunca. Carolina, disculpa, respondiendo un poco a tu pregunta de por qué, yo creo que tú lo tienes más que claro porque fuiste parte de la directiva. ¿Por qué no se hicieron antes? Hay muchos factores, y aprovecho de decirlo, porque muy poco compromiso de parte de los asociados. Ese es el primero y fundamental, el por qué no se hicieron antes. Ahora, pienso que, como dice Carolina, sí, tú dices, somos un grupo chiquitito como asociación y nos cuesta bastante traer gente. Como fundación, se nos abre esta paleta de colores y ya el hecho de que podamos postular a un proyecto de investigación, seríamos uno de los pioneros en distintas distrofias, no solo en Luchen, nos va a abrir muchas más puertas, digo yo, a que venga mucha más gente a ese proyecto de investigación. Si nosotros postulamos como asociación a ese proyecto de investigación, tengo entendido que participarían solo los socios y a lo mejor no habrían ensayos clínicos, porque necesitas más de 100 personas. Empiezan con 30, empiezan con 100, van como en fases. Como asociación no tendríamos, a lo mejor sí, pero nos costaría mucho más y como nos cuesta traer 1 o 2 socios de repente, como fundación, esa paleta de colores se abre mucho más. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Eso es. No sé si hay alguna otra duda o van a pasar ya a su asamblea. ¿Tienen alguna otra duda? O a lo mejor hay muchas, y yo igual entiendo, porque a veces comprender... Yo creo que hay que ponernos de acuerdo entre nosotros primero, Sí. porque yo lo que veo es, o sea, lo que veo es que hay que hacer una reunión entre nosotros y ponernos de acuerdo, porque Sí, esta eso reunión era su informativa. claro, Claro, porque sí. yo hablando en lo personal, si tuviese yo venido a una reunión y esto para mí es nuevo, o sea, estoy recibiendo la información, Claro. no sabía que iba allá, el camino, bien dicho, he participado en todas las reuniones, entonces ahora recién me estoy informando y ahora los paso a seguir. Yo creo que tiene que haber otra reunión a lo mejor Por supuesto. con esta idea, no hacer la asamblea, pero con esta idea y ver quiénes quieren participar y ahí partir por ahí. Claro, y Y la escuchar. información que usted dio es súper valedera porque hicimos varias dudas, queda claro que todo esto va a ir en ayuda de cualquier decisión que se tome. Claro. Buscándolo por el objetivo de las cosas, o sea, Claro. tampoco es una disputa, No. siendo consecuentes, buscando beneficios para nosotros mismos. Para quizás otras personas que no conocen la fundación que ustedes tienen Y para y los que que quizás vengan, están más los hijos. aislados o no Para sé, los nuevos, o no tengan la sí. información. Encuentro buena la información. Eso era, bueno, como les digo, yo les dejé harta información acá, que ustedes igual pueden mirar, preguntas y respuestas, la normativa, las diferencias entre una corporación, asociación, fundación también, para que ustedes lo tengan claro, está todo aquí, la ley de donaciones sociales, el informativo del Servicio de Impuesto Interno también respecto de las donaciones, que esto es algo también bien llamativo para una fundación.
¿ya? Porque a través de ellos se pueden conseguir recursos privados. Y eso a las empresas que tienen ganancias en nuestro país, que son muchas, les interesa. Les interesa porque para ellos efectivamente no tiene ningún costo al final el realizar una donación de menos de 1000 UTM, porque por todos lados reciben de vuelta. 1000 UTM son aproximadamente más de 50 millones de pesos. Casi 50. Ahora hay empresas que también se dedican a dar trabajo a las personas de fundaciones. Sí, También. también. Parece, Es que es cosa que ustedes hagan un ejercicio súper simple. Piensen. sí, de hecho, para allá también, es que era algo que íbamos a decir después. Ah, ya. Sí. Ya. Sí, efectivamente los beneficios son varios. Como asociación también. Si uno también puede conseguir cosas positivas con una asociación. Pero tengan siempre claro que la asociación es cerrada. Son sus socios, nadie más. Y los beneficios que puedan conseguir son más limitados que una fundación en el sentido de cantidad, de calidad, de que pueda abarcar mayores cosas, tanto los objetos como las personas. Se pueden conseguir, pero es para un grupito cerrado. Las fundaciones más se abre más. Y si en los objetos está el tema de la nacionalidad y lo internacional también el día de mañana, que también me explicaban que efectivamente hay organizaciones internacionales en donde ustedes podrían participar si es que fueran fundación. Es justamente por eso. Igual he visto experiencias de asociaciones que postulan a proyectos y que incorporan a otras personas que no necesariamente son socios. Como incluso pueden contratar a personas. Claro. Pero me surge esa duda pero de para la qué tan contratación cerrado tiene que ser. Por ejemplo, un proyecto cualquiera te podría, no sé, yo digo voy a tener 50 beneficiarios y no necesariamente son todos mis socios, también pueden ser personas naturales que no están asociadas. Depende del proyecto que tú quieras Depende del hacer. proyecto, depende del fondo que está financiando esos proyectos. No necesariamente si eres estrictamente una asociación o una fundación. No sé si me equivoco. No comprendí. Tú me dices que la asociación puede contratar personas. No, que puede beneficiar igual a otras personas, no Lo que pasa sean es que, asociados. lo que pasa es que efectivamente si tú postulas a un proyecto, en el proyecto tiene que estar específicamente claro a qué personas tú vas a beneficiar. Sí. Pero ese es para un proyecto puntual. Para la contratación de puntuales. personas es para la ejecución de ese proyecto puntual. Sí. ¿Ya? No para todas las actividades que tú como asociación puedes tener. Claro. Y Carolina, Es eso como estamos sería hablando a de nivel comunal, regional. Si pasa, supóngase con el ejemplo que dio Jimena, que se postula ese proyecto, pero y dice que puede abarcar no gente que no sean socios, personas naturales, pero esas personas naturales con los socios que entrarían en ese proyecto son solamente comunal, regional, por ser asociación. No, depende de dónde tú consigas esos fondos. Por ejemplo, si tú vas a presentar un fondo a nivel comunal, las personas beneficiadas tienen que tener residencia en esa comuna. Depende de las bases de cada concurso. Exacto. Ahora, si tú vas a presentar un proyecto al GORE, al gobierno regional, en la región metropolitana. Y así, depende de dónde tú postules el O proyecto. sea, va a depender en este caso de la asociación el proyecto que se decida presentar dependiendo de la instancia, ya sea en la municipalidad o en el gobierno regional. Va a depender de eso. Sí, claro, depende del fondo, pero también depende de lo que tú eres para poder obtener esos recursos. ¿Y esos proyectos quién lo hace? Por ejemplo, lo tienen que por ejemplo, yo hablo porque a mí me gusta con pera y manzana. Sí, basándome en lo que dice ella, me gusta con pera y manzana. Ya, yo soy Viviana, vivo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y tengo un proyecto. Ya, ¿cuál es mi proyecto? No sé, por dar ejemplos, tengo 20, quiero comprar 20 sillas de ruedas, por dar un ejemplo. Pesco todo eso, ya hago una cotización y me voy, se lo presento a la asociación, mira, si es que tengo esta idea, quiero que hagamos esto, podemos ver, lo votamos a elección, no sé, reunión, porque esto para mí es nuevo. ¿Ya? Y de ahí el proyecto está, y ahí lo lleva el directorio, O yo me arranco con los tarros y voy, oye, ¿sabes que tengo esto? Quiero hacer esto por ser de la asociación. Puedes hacerlo de las dos maneras. Tú puedes hacerlo como persona natural, pero siempre va a depender del proyecto. Ya. Porque hay proyectos en donde los fondos están orientados exclusivamente a fundaciones. Ya. Hay proyectos en donde los fondos están orientados a personas naturales.
por ejemplo, el Capital Semilla. Ya. Es del gobierno, o sea, es del gobierno central, ¿cierto? Pero está efectivamente orientado ¿a quién? A un emprendedor, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Cuál es la calidad que tiene que tener la persona que postula ese proyecto? Tiene que ser un emprendedor. Pero no tiene que ser una fundación. Ya. En ese caso, por eso te digo, depende del proyecto al que tú postules. Pero proyectos hay, o sea, perdón, fondos hay muchos. Y deja una sola cosa. Lo otro es que generalmente cuando tú postulas a estos proyectos que son del gobierno regional o municipales o del gobierno central, tú encuentras los proyectos casi hechos en internet. Están las bases, cuando se presentan las bases de los proyectos, ahí te dicen especialmente a qué persona está dirigida, cuál tiene que ser el objeto del proyecto, cuánto es lo que tú puedes obtener, cómo se tiene que rendir la plata, etcétera, etcétera. ¿Ya? No, parece que no. ¿Qué pasó? Sentí que te escuché, güey. No se está moviendo. Y ahí mismo están las minutas, ¿ya? En donde tú puedes prácticamente ir poniendo toda la información que te van pidiendo. De hecho, hay algunos que tienen el sistema de preguntas y respuestas. Ya, no es que tú tengas que armar un proyecto, porque eso te pueda como asustar un poco, que yo no sé cómo hacer un proyecto. No hay orientación en ese sentido. Tanto, como les digo, a nivel de gobierno como de municipio, hay departamentos especializados que se dedican justamente a poder orientar a las organizaciones, fundaciones, etcétera, para poder hacer la presentación de los proyectos. Ya. Claro, por ejemplo, tomando un poco de lo que dijiste, una asociación le postula un proyecto X, pensando más en grande, soñando un poco, postula un proyecto en que nosotros somos DIMUS a nivel nacional. Tenemos socios a nivel nacional. Sí. Pero no tenemos la posibilidad de estar viajando, de traerlos, etc. Si yo como asociación, mis recursos van a ser más acotados, si yo como asociación quisiera, no sé, soñando, arrendar un lugar, una casa en Arica, en Antofagasta, etcétera, como DIMUS, como asociación, ¿yo podría hacer eso o lo puedo lograr solamente como fundación? Por los recursos, digo yo. Es difícil responder eso, porque si como asociación efectivamente ustedes realizaran un trabajo, desconozco, chicos, en la historia de ustedes, no sé el funcionamiento interno, pero si ustedes, no sé, pusieran una cuota más alta, tuvieran más socios, a lo mejor efectivamente sí lo podrían llevar a cabo como asociación. Objetivamente es más difícil. ¿Ya? Es más difícil, ¿por qué? Porque requiere del esfuerzo de todos ustedes para que eso efectivamente sea posible. Principalmente porque también pueden postular a proyectos, pero si ustedes, los invito a que hagan el ejercicio hoy día en la tarde, que se metan a un computador y vean proyectos para asociaciones de discapacidad. Pongan eso nomás en Google y vean ustedes lo que va a aparecer ahí. Y luego hagan el mismo ejercicio con proyectos o fondos concursables para fundaciones de discapacidad. Y miren también lo que aparece ahí. Vean los fondos que hay disponibles. Ya, y vean la cantidad de recursos que hay también para cada una de las dos. Que si lo hacemos como agrupaciones de personas con discapacidad, solamente con ese concepto ya está limitado. Tiene una personalidad jurídica que es amplia, no tenéis por qué postular a cosas que sean exclusivamente de personas con discapacidad. Sí, pues, pero me refiero, por ejemplo, al caso de la Priscila, lo que dice Priscila. Eso va a depender de, por ejemplo, si en Arica existiera la posibilidad de un fondo concursable que uno pudiera participar. Y pudiéramos hacer una casa y no necesariamente tiene que salir como de aquí del grupo o de las finanzas de DIMUS, si hay que salir buscando... Por supuesto, pero para eso tú tienes que tener personal. Para eso tú tienes que tener pero personas. para la fundación también. O voluntarios. Pero personas que hagan el trabajo en Arica. En cada región, o voluntarios. Sí. Claro, efectivamente. Dos cosas que quería comentar. Yo igual soy media nueva acá y me tiene la primera. Pero yo creo que son dos cosas importantes. Una es que en cuanto a las asociaciones, hay un montón de fondos concursables a los cuales se puede acceder, pero para eso hay que postular y hay que hacer el ejercicio de hacerlo y de ejecutar proyectos, aunque sean pequeños, sin pensar muy en grande. ¿Por qué? Porque muchas veces, en la medida que te pides fondos más grandes,
siempre te piden una experiencia de otros proyectos ya realizados anteriormente. Yo no sé, dentro de estos 6 años, si Limus ha realizado, ha postulado y ha ejecutado proyectos, ¿ya? Porque son 6 años. Entonces, si se está pensando en grande, en generar una fundación, también tiene que haber una cierta experiencia detrás, porque si no sería armar algo y después una frustración para que probablemente por la falta de experiencia. Claro. Además, déjame terminar. Y lo otro es que, por lo que entiendo lo que se quiere hacer, es que armar una fundación para fines investigativos. Entonces, en ese sentido, yo creo que, no sé si están pensando en fondos como Fondesit, que son los fondos típicos del CONICET para generar investigaciones, y que creo que ahí sí está orientado a lo que son centros de estudio, universidades y fundaciones con fines de investigación. Entonces, si se está pensando en eso, yo creo que sería una cosa súper acotada como fundación, que a lo mejor sería fundación para la investigación del microveicular, por decir algo. Entonces sería algo súper acotado, y eso no quita que la asociación también puede hacer cosas, pero yo creo que hay que hacer, más que proyectarse mientras a lo mejor no hay nada, ninguna base. Solo aclarar de una experiencia. cosa, respecto de la fundación, tú puedes tener una finalidad investigativa, pero también social. También, sí, Y no, no, pero una cosa pensando en no lo quita mejor la eso es lo que otra. se quiere lograr acá. Claro. Jimena, lo que pasa, perdón, es que yo tengo entendido que la asociación no, según nuestros estatutos, no podría hacer eso en la investigación, No, pues por porque eso no está dentro de nuestro objetivo o visión Por eso- de mirada. Por eso el no objetivo está. es tan importante. Por eso tendríamos que abarcar. Concuerdo contigo, sí, es lo que acabo de decir. Pero, Si se quiere hacer sí, una pero, fundación Priscila, de fin investigativo, está bien. Sí, Pero si no quisiéramos- dejar la O sea, es asociación una de las aristas. Sí, pues, pasa que si, como tú dices, quisiéramos abarcar el tema de la investigación, basta con que lo votemos y se modifican los estatutos. No, hay que hacerlo. ¿Ah? Para poder obtener los recursos Es que no No, te para permite. modificar los estatutos, para modificar el objetivo. Pero no te permite porque eres una asociación y no eres una fundación. Si es ahí donde yo les digo, Pero chiquillos, que como ustedes se limitan. fundación no podemos modificar nada. ¿Cómo? Como fundación no podemos modificar nada. ¿Qué cosa? ¿Los estatutos de No. la fundación? Sí, por No. supuesto, las veces que Y ustedes como quieran. asociación no. También. Eso es lo que estoy diciendo. Pero, para fines Pero no investigativos, puedes postular a los proyectos porque eres asociación. Y en esos proyectos está claro que no está dirigido solo a fundaciones. Como muchos otros proyectos más que están dirigidos solo a fundaciones. Usted dice que los beneficios son más amplios en la fundación. No es que, porque depende del objeto que ustedes tengan en realidad. Pero si ustedes quieren Abarca más trabajar, la fundación. claro, si ustedes Esa es la quieren diferencia. trabajar de manera local con una asociación, lo pueden hacer bastante bien. ¿Cuál es su nombre? Carolina. Carolina, yo creo que, no sé si estoy mal, pero ella no está dando la asesoría solamente, nada más, los proyectos. Yo no vine aquí a convencerlos de Porque nada, yo chiquillos. sé, claro, yo sé de eso. Sí, yo no tengo ningún Yo le estoy poniendo negocio. claro, yo estoy poniendo porque yo quiero comprar sillas, por allá al otro lado. Yo creo que esas dudas tenemos que arreglarlas nosotros. No sé si estoy mal, con respeto, con respeto. Entonces yo creo que por ahí, porque ella nos vino a prestar, Carolina, la asesoría, y está bien. A mí me disipó varias dudas. Yo ya tengo formada la opinión. Por dar un ejemplo, Juan hizo varias consultas que también ya tengo otra percepción. Entonces yo creo que ella nos vino a hacer la asesoría y está bien que uno haga esa asesoría. Ahora, todas las cosas que tengamos, yo creo que ya internas hay que verlas nosotros, porque para allá vamos. Porque si empezamos, disculpa, si empezamos a checar, no, o sea, no vamos a terminar nunca. Porque Sí, allá ya no, tiene que ir a pero otro- con respeto, con respeto. Chicos, efectivamente esa es la idea. Yo ahora voy a arreglar mis cositas y los dejo a ustedes en la asamblea. Si hay otra duda o cualquier cosa, igual como les digo, tengan plena certeza de que las oficinas del concejal, aunque sea de Maipú o aunque ustedes vengan de otra comuna, el concejal Pedro Delgadillo, que no pudo estar presente hoy día por temas familiares, yo trabajo con él en Maipú, él es independiente, no tenemos ningún color político, sin embargo sí trabajamos con organizaciones de discapacidad, es algo que nos ha motivado todo el rato que hemos estado ahí. Entonces, independiente de que sean de otra comuna, las puertas de la oficina están abiertas, los chicos tienen nuestros teléfonos y en lo que nosotros podamos colaborar con ustedes, vamos a estar ahí. Eso. ¿Ya? Ya. Gracias.